Ahora vemos el ejercicio 2 del libro de Atilla McDonald del capítulo 1. Nos dice sea A un anillo y A de X el anillo de polinomios de una variable X con coeficientes en A, sea F igual a este polinomio que está en A de X. Entonces nos pide probar que F es unidad en A de X si y solo si A0 es unidad en A y A1 hasta AN son nilpotentes. Y aquí nos da una buena pista de cómo podemos hacer esa prueba. Así que vamos a hacer primero la ida. Supongamos que F es unidad en el anillo de polinomios A de X. Entonces, eso por definición de unidad significa que existe un inverso de F, un inverso multiplicativo, F a menos 1. Supongamos que lo podemos escribir así, B0, B1X y así hasta algún M, o sea, BM, XM. Y este es tal que F por F a la menos 1 es igual a 1. Y bueno, eso es nada más por la definición de unidad. Y luego, esto de F por F a la menos 1 igual a 1 también lo podemos escribir como A0 más A1X más AN XN multiplicado por B0 más B1X más BM XM es igual a 1, ¿no? Pero recordemos que por la definición de la multiplicación de polinomios, nosotros tenemos que esta multiplicación nos da un polinomio que es así, C0 más C1X y así hasta algún K, por ejemplo CKX a la K. Y entonces, aquí 1 debe de ser igual a todo esto de aquí. O sea que todos estos de aquí deben de ser 0 y C0 debe de ser igual a 1. C0 debe de ser igual a 1. Pero por definición de multiplicación de polinomios, C0 es igual a la suma de los I más J igual a 0 de A y BJ. Pero los únicos I y J que sean enteros de 0 hacia arriba son cuando I y J valen 0. O sea, esto es igual a 0 por B0. O sea, A0 por B0 es igual a 1. Entonces así ya tenemos que A0 es unidad en A, que era lo primero que nos pedían aquí. Después nos falta demostrar que A1 hasta AN son nilpotentes. Y como nos decía la pista del problema, vamos a probar que a R más 1 sub n por b a la n menos r es igual a 0 para toda r que está en los naturales. Y como r está en los naturales, nosotros vamos a probar esto por inducción. Veamos, cuando r es igual a 0, nosotros lo que queremos demostrar es que a n pm es igual a 0. Y esto sí es cierto porque recordemos que cm más n, esto se define como la suma de los i más j, vale, m más n, de a i bj, así. Bueno, cm más n esto es igual a 0, ¿verdad? Porque la multiplicación de f por f a la menos 1 te da nada más 1, ¿no? Y esta suma de aquí también la podemos escribir como la suma de los i's de a, i, b, y luego tenemos m más n menos i, ¿no? Y esta suma la podemos separar en tres partes.
primero, cuando la suma de los i's más pequeños que n, a, i, b, m más n menos i, y luego la suma de los que son, de los i's que son más grandes que n, o sea, los i's más grandes que n, y aquí igual a, i, b, m más n menos i, y luego tenemos cuando el caso en el que i es igual a n, o sea, tenemos que a n de n, ¿no? Y bueno, aquí, esta suma de aquí es igual a 0, ¿no? Porque porque el grado de f es n, ¿verdad? El grado de f es n. Y esto de aquí también vale 0 porque el grado de f a la menos 1 es m. Entonces, todo esto se cancela y nada más nos queda ANBM. Entonces, ANBM es igual a 0. Y bueno, eso es lo que tenemos. Entonces, así ya probamos esto de aquí. El caso R igual a 0. Ahora hagamos el paso inductivo. Supongamos que la proposición se cumple para un R menos 1. Entonces, nosotros tenemos que un Cn más m menos r, esto es igual a la suma de los i más j, que son iguales a n más m menos r, a i b j. Y esto escribiéndolo así explícitamente nos daría a n b m menos r más a n menos 1 b m menos r más 1 y así hasta a m menos r bm, ¿no? Entonces, así nosotros tenemos que a r b m menos r bm menos r es igual a menos a n menos 1 bm menos r y así hasta a n menos r bm. Entonces, podemos multiplicar toda esta ecuación por a la r y así tenemos a la suma 1 n b m menos r, esto es igual a menos a n menos 1 a r bm menos r y así hasta a r a n menos r bm. Pero todo esto de aquí, por la hipótesis inductiva, vale 0. Entonces, a r más 1 n por bm menos r vale 0. Y eso es lo que queríamos demostrar, ¿no? Entonces, así ya tenemos que a r más 1n bm menos r es igual a 0 para toda r, ¿verdad? Entonces, aquí podemos tomar r igual a m y así tenemos que a m más 1 n b m menos r, pero esto es igual a m menos m. Esto es igual a m más 1 n b0. Entonces, esto es igual a 0. Pero nosotros sabemos que b0 es unidad, como vimos al principio, ¿no? Entonces podemos multiplicar todo por a m más 1 n b0 a 0. Esto es 0 por a0. Entonces, nada más nos queda 1 y esto pues vale 0. Entonces, a m más 1 n es igual a 0. Por tanto, a n es nilpotente. Ahora probemos la otra parte, o sea, la vuelta. Supongamos que a0 es unidad y a1, si está, a n son nilpotentes. Entonces queremos demostrar que f es unidad. Probemos por inducción sobre el grado del polinomio, o sea, sobre n, que es igual al grado de f,
y vamos a probar que f es unidad. Entonces, cuando n es igual a 0, nosotros tenemos que f de x simplemente un a0, pero a0 es unidad. Entonces existe un f menos 1 de x que es igual a 0 a la menos 1, ¿no? Y aquí obviamente f por f a la menos 1 es igual a 1, ¿no? Entonces, bueno, eso está muy claro. Ahora, si nosotros tenemos que f de x es un polinomio de grado n-1, lo podríamos escribir así como a0, a1x y así hasta a n-1, x, n a la menos 1. Y esto, supongamos que es unidad. Entonces queremos demostrar que si tenemos un polinomio de un grado más grande, o sea de un grado n, entonces ese también va a ser unidad. Y eso es cierto simplemente porque la suma de una unidad y un nilpotente es la suma de una unidad y un nilpotente es unidad. Eso lo demostramos en el video pasado. Y bueno, en este caso nosotros tenemos que un polinomio de grado n sería así un fn de x. Esto sería la suma de una unidad y un nilpotente en xn, ¿no? Y bueno, es por eso. Y ya, esto es todo por el video. Gracias por ver. Si te gustó, deja un like y nos vemos hasta la próxima.